Proyecto Interador 2, Problemas políticos y económicos en educación, basados en el proyecto 1, recordando que con la globalización y el neoliberalismo, pues se favorece a un libre mercado y una oferta-demanda descontrolada, sobre todo en lugares donde hay pobreza, marginación, poca salud, y las empresas prácticamente son las que han abordado a nivel mundial todo el control con respecto a una venta y una demanda. Y esto pues se ha visto, ahora sí que manejado también en lo que viene siendo la educación, desde la primaria hasta la universidad, contando con escuelas públicas, privadas, y que van a depender mucho de la oferta y de la cantidad de demanda que se reviste en la población. Todo esto pues puede generar que sea prácticamente una escuela de calidad o únicamente una que cumple con los requisitos que se le piden como parte de institución. A nivel de medicina, pues es algo muy similar. Contamos con escuelas privadas y públicas, las cuales pueden o no tener un grado de reconocimiento, pero sobre todo muchas de ellas, tanto en la zona céntrica del país como en provincia, pues pueden generarse que no estén cumpliendo con los requisitos necesarios por no estar acreditados. Para esto, el Consejo Mexicano de la Acreditación de la Educación Médica es la que se encarga de cumplir y verificar que se hagan todos los requisitos para una escuela de medicina y que cumplan con lo más básico, desde el profesorado, instalaciones, programa académico, y que al mismo tiempo, pasado varias evaluaciones, pues genera una certificación. Difícilmente competir contra escuelas como Harvard o contra Johns Hopkins, inclusive con Reino Unido, donde la situación de enseñanza es distinta por la cantidad de simulaciones para el aprendizaje. México tiene muy pocos lugares como la UNAM, el Tecno Monterrey o la Universidad de Guadalajara, donde la simulación es muy poca para el desarrollo de este tipo de actitudes. El Instituto Mexicano de Seguro Social inclusive cuenta con un centro de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica, en la cual se desarrolla como tal toda esta complejidad de aprendizaje, tanto a personal médico, enfermería de base y becarios. Todos los médicos que terminan una carrera, una licenciatura y desean una especialización, lo pueden hacer en alguna de las instituciones de salud, como es el IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Salud, con base en un examen nacional de residencias y que de acuerdo al puntaje es donde pueden obtener un lugar para su ingreso. Actualmente se cuenta con una norma oficial mexicana, que es un proyecto para las residencias médicas en las cuales se evalúa mucho la situación del aprendizaje con respecto a las unidades médicas, los horarios y sobre todo la remuneración económica. Todos al final en las escuelas de medicina, facultades, tanto en alumnos de pregrado como en lo que viene siendo el posgrado en la formación de especialización, todos van al sector público en su mayoría o cerca del 90% lo hacen en este tipo de unidades. Actualmente, pues bueno, anteriormente antes de la pandemia se generaba un pase de visita en el cual pues los médicos en formación atendían y revisaban al paciente para saber cuál era la terapéutica a seguir. Difícilmente es algo comparado con otros países donde la cantidad de especialización y los aditamentos que se tienen, como es ultrasonido, tomógrafo, gran cantidad de personal, equipo de protección, medicamentos, o sea, es distinta la situación, pero como tal se realiza la medicina de urgencias desde otro punto de vista. Todos los médicos especialistas en medicina de urgencias pues prácticamente deben de hacer una certificación por parte del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias con apoyo de la Academia Mexicana de Medicina de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina para valorar las aptitudes que tiene cada egresado. La situación aquí radica en que no todos los egresados tienen las mismas características por ser distintos institutos o algunos ser egresados de un centro médico en comparación a lo mejor de un hospital de zona. Al final, pues todos los médicos van a seguir capacitándose, inclusive ya como egresados, para adquirir ciertas aptitudes que se piden como parte de una acreditación inclusive a nivel mundial. Entonces el aprendizaje se desarrolla en cualquier momento de las aulas de algún hospital. El detalle es pues prácticamente el coronavirus, ¿no? Este enemigo invisible, microscópico que llegó para invadir, pues que ha generado un cambio totalmente importante en lo que viene siendo la atención médica, donde el cual los equipos COVID prácticamente cumplen con la función de cubrirse y que prácticamente la importancia de un médico es protegerse a uno mismo para evitar la infección y atender a pacientes.
pues aquí ha cambiado mucho con respecto a la educación, porque los médicos que están en formación tanto de pregrado como de posgrado ya no pueden como tal desarrollar ciertas actitudes que antes se realizaban en un pase de visita, porque ahora tienen que tener de primera instancia la protección para evitar la infección. Entonces, muchos son los personajes que podremos ver en las series televisivas. Sin embargo, en la actualidad yo considero que nuestros alumnos, como tal información, basados en las escuelas, pues prácticamente son los bebés de la medicina que nosotros tenemos que ir haciendo crecer y generarles que vayan, ahora sí que creciendo, ¿no? Como tal en todo esto de la medicina. Haciendo un análisis de todo esto, pues prácticamente nos hace ver que, uno, la situación de la competencia entre escuelas de medicina es muy distinta, privadas y públicas, porque algunas tienen recursos que las públicas no. El detalle es qué escuela está certificada o acreditada, cuando menos. Ese es un punto que muchas veces no se vislumbra cuando una persona quiere hacer una licenciatura en medicina. Entonces aquí, esta situación de la competencia que se ha generado de manera probablemente hasta desleal, tiene que cambiar. Se tiene que generar que todas las escuelas de medicina cumplan con un programa académico, que cumplan con los requisitos de la infraestructura y el profesorado para poder tener una acreditación y poder impartir la licenciatura en medicina. Sin embargo, también aquí el punto importante vendría siendo a nivel de posgrado, en el cual también se tienen que reunir ciertas características de los programas académicos, aptitudes, habilidades clínicas, inclusive modificarlas para adaptarnos un poco más a la situación de otros países que les ha sido más sencillo con respecto a la enseñanza y a la atención de los pacientes para que se vaya cambiando. Y al mismo tiempo, pues valorar la situación de esto por parte del examen del consejo. Realmente se necesitaría que una asociación distinta a una educativa de un aval de certificación o únicamente que quede a cargo de las universidades. Eso es algo que prácticamente tendríamos nosotros que empezar a valorar si es que es factible o no factible para mejorar, en primer lugar, la atención médica. El punto medular y extra que se agrega actualmente, pues es el coronavirus. Entonces hay que ver todavía cómo se van generando todos los cambios para la educación médica. Sobre todo, ¿por qué? Porque es la protección, escuelas, medicina, facultades cerradas, no hay áreas en la cual el estudiante puede ir a realizar prácticas, se les está limitando de algo, que es el aprendizaje. La situación es que todos estos médicos son los que nos van a atender probablemente en 10, 15 años y no sabemos si tengamos alguna otra pandemia. Creo que la reflexión aquí es muy amplia y es muy válida. Muchas gracias.